esta nueva sesión del ciclo de entrevistas 9 poetas peruanos del 90, que bueno, como ya sabéis, porque no es la primera de nuestras sesiones, pero bueno, por si alguien todavía no nos conoce, es un ciclo que se integra dentro del proyecto de transferencia financiado por el Programa Propio para el Fomento de la Investigación y la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Alicante. Este proyecto está dirigido por la catedrática Eva Valero Juan y además está formado también por la investigadora predoctoral Adriana Bermejo Lozano y por mí, Esther Sorocuesta. Y con estas entrevistas nuestra idea es difundir la obra y el trabajo creativo de jóvenes poetas peruanos nacidos a lo largo de la década de 1990. Nos interesa sobre todo adentrarnos en sus mundos poéticos y creativos para explorar un poco una parte del panorama literario actual que sigue en constante cambio y evolución. Esperamos que con estas entrevistas pues se pueda conocer un poco más de primera mano las distintas visiones de la poesía en el siglo XXI. En la sesión de hoy nos acompaña Omar Castro Villalobos. Omar Castro nació en Lima en 1992. Es artista visual, escritor y docente. Su práctica artística explora las relaciones y las tensiones entre la experiencia íntima y social en torno a la ciudad, el paisaje y el territorio en el contexto de la crisis global contemporánea. Para ello, él trabaja con registros visuales y textuales que provienen de diferentes fuentes, como la transtextualidad, la intervención o el sampleo. Su primer poemario se titula Habitación Persona Sola y con esta obra recibió en 2024 el prestigioso premio Loewe de Poesía a la Creación Joven. La obra fue publicada en la editorial Visor. El jurado que galardonó la obra de Omar Castro destacó de este poemario, y cito aquí, su visión particular de la ciudad de Lima, una crítica política y social pocas veces vista, donde el sexo no se disocia de la pobreza ni las inequidades de las preocupaciones generacionales. Aquí termina la cita. En los últimos años, Omar Castro se ha dedicado a la enseñanza universitaria, así como a la gestión cultural y a la coordinación curatorial y editorial de diferentes proyectos en la Facultad de Arte y de Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su compromiso siempre ha sido fomentar plataformas de intercambio para el arte, la academia y la sociedad. Bueno, bienvenido Omar, es un gusto compartir este ratito hoy contigo. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Adriana, por la invitación y, bueno, a quienes están viendo este video. Bueno, muchísimas gracias a ti, Omar, por aceptar esta invitación. Y para comenzar, nos gustaría preguntarte acerca de qué es lo que te ha interesado explorar en tus distintos libros de poesía y también un poco cómo defines tu relación con el lenguaje poético. Yo hasta ahora he publicado un primer libro que es Habitación Persona Sola, del que ya habló Adriana. Ser un libro acerca de la problema de vivienda en Lima, que parte de un periodo de sucesivas mudanzas, en un periodo de alrededor de 2 años, en el cual me mudé alrededor de 4 veces, y de manera más general es como me interesa a mí abordar tanto en mi práctica como escritor, como también como artista visual, relaciones entre una dimensión que tiene que ver con lo biográfico, lo personal, con lo íntimo también, y cuestiones que tienen que ver más a escala social. Entonces, particularmente con Habitación Persona Sola, lo que me interesaba era pensar en ese problema como muy personal en relación a también de qué manera estructural está sucediendo este problema, ¿no? En dónde con qué otras cosas se relaciona, ¿no? Eh, Eso de manera muy general es también como una premisa, digamos, que sigue otros proyectos de escritura en los que estoy trabajando actualmente. Eh, y respecto al lenguaje poético, a mí me interesa sobre todo escribir una poesía que sea como muy cercana, una poesía, pero también como, en fin, como otros géneros con los que estoy trabajando ahora,
Me interesa mucho la cotidianidad. A mí me interesa mucho como algo que pueda ser dicho cotidiano y de hecho trabajo también mucho con conversaciones de cotidiano. Sí, como le voy un poquito a la solemnidad, ¿no? Como, sí, pero como voy a por ello, ¿no? Me gusta también el trabajo con datos, con información, libros, cita fuentes, ¿no? En los trabajos que hago como artista visual también lo hago, ¿no? Me interesa también ese juego de voces, ¿no? Esa polifonía, entre múltiples personas, ¿no? O fuentes de información, de lenguaje que pueden articular un poema, ¿no? Muchísimas gracias. Esto es interesante, creo que va a ser muy interesante ver cómo tu práctica escritural se relaciona también con otras disciplinas en las que trabajas, como es el arte visual. Entonces, tampoco, libremente, si quieres, puedes ir comentando, aunque no sea específicamente poético, cómo todo eso va alimentando tu visión artística, que al final también es lo que nos interesa. Genial. Bueno, creo que es interesante en este punto preguntarte por tu proceso creativo, cuáles son, ¿no? O sea, ya has avanzado un poquito con esta idea de lo cotidiano, de los datos, pero cuáles son los estímulos que te mueven a escribir, a crear, dónde sueles hacerlo, imagino que quizás cada disciplina requiere un espacio, ¿no? Y cómo vives tú este proceso de creación, si es un proceso de disfrute, si quizás se acerca más a una especie de dolor o dificultad, si luego el proceso, por ejemplo, editorial se retrasa mucho porque eres muy corrector. ¿Cómo es un poco tu proceso creativo? Yo trabajo mucho con el celular. Me encanta, o sea, creo que también como, no sé, como mucha gente de mi edad, seguro también ustedes, ¿no? Como, al menos a mí como me parece como un dispositivo que está como muy a la mano y a la vez como, un poco leí en la presentación, Adriana también, he estado los últimos años trabajando en muchas cosas a la vez. Entonces, para mí como de hecho, como fue algo que traté de hacer propio en ese primer poemario y estoy tratando de profundizar en eso, ¿no? Que tiene que ver también con esta cosa de la que Annie Ernaux habla de un modo, ¿no? Que dice, ¿no? Escribir textos que solo yo puedo escribir, ¿no? Que están relacionados con las condiciones de vida, ¿no? Y a mí me resonaba en esto de que difícilmente por mucho tiempo yo he tenido la posibilidad de sentarme a escribir horas, ¿no? Entonces como lo que me era más sencillo era estar tomando notas todo el tiempo de cosas que oía, de cosas que veía o enlaces que me servían para luego tomar, para luego revisar. Eh, y luego sí tener un momento de edición, ¿no? Que puede tomar como también como, digamos, no horas, pero sí varias sentadas, digamos, ¿no? Como una revisita constante. Sí, eso. Me gusta mucho también como pensar en esa dimensión en la cual como la escritura dialoga con el tipo de vida, con el estilo de vida que puede tener la persona quien escribe, ¿no? Que puede escribir. Eh, y luego como respecto a si lo disfruto o lo adolezco, como... yo lo disfruto, o sea, como creo que igual como no siempre o sea, no es un disfrute alegre, ¿no? Pero, y muchos de los motivos digamos, ¿no? Los temas que abordo no son necesariamente alegres tampoco, pero felices, pero sí que me parece, sí me estimula mucho como el acto de la edición, ¿no? La edición mía como también como, sí, como, no sé, como profe también como me gusta, profesor, ¿no? Universitario como me gusta como, no sé, editar, ¿no? Como o proponer edición de textos de estudiantes, ¿no? Sí, como ese juego, o sea, para mí, claro, tiene más que ver con esa cosa ya más, entre comillas, artesanal de la palabra, ¿no? Como de volver a organizarla, de darle una forma, darle una musicalidad, ¿no? Un sentido. Y a mí particularmente me gusta mucho el trabajo del montaje, ¿no? De conseguir como,
que la superposición o el trabajo con imágenes, ¿no? Que puede generar, en este caso, la escritura, la poesía, como también genere un efecto, ¿no? Entonces, ese juego, como, sí, para mí, o sea, se va construyendo, pero sobre todo se va terminando de redondear en esa edición, ¿no? Bueno, qué interesante, ¿no? Y también que pongas en valor ese momento editorial que muchas veces parece que nos queda más apartado, pero que al final yo considero también que es esencial para dentro de cualquier proceso creativo. Ahora nos gustaría preguntarte un poco acerca de cómo te ubicas dentro del contexto actual del Perú, es decir, sabemos, ¿no? que ha habido diferentes líneas estéticas dominantes a lo largo de la poesía peruana del siglo XX, pues la oposición entre poesía pura y social, o luego posteriormente el conversacionalismo, la línea un poco más transgresora de Hora Cero, de Cloaca, etcétera. Entonces, bueno, sí que es cierto que a partir de los 90 hay una mayor, ¿no? pluralidad de tendencias, y lo que nos gustaría preguntarte es si te ubicas, si crees que encajas dentro de alguna tendencia actual o de alguna generación, si es que la hay. Y bueno, cómo te relacionas también con los otros y las otras poetas. Entonces, bueno, si nos podrías hablar un poquito más de esto. Sí, bueno, yo tengo formación en realidad como artista visual o como artista plástico. Entonces mi participación con grupos de poesía como en realidad es muy parcial, ¿no? Conozco, sí, o sea, de hecho también es, creo, significativo que el primer libro que he publicado por el premio ha sido en España. Entonces, claro, conozco gente y gente que también me ha conocido acá en Lima, particularmente después del premio. Pero sí, no sé, como me cuesta como encontrar sí, o sea, puedo pensar de pronto en cosas que tienen que ver con una tendencia más de la poesía social en mi trabajo, pero también con una poesía más intimista, ¿no? Ahorita me interesa, estoy revisando como cosas de poesía documental, ¿no? Entonces, sí, pero no sabría cómo, o sea, sobre todo por eso, porque no sabría cómo articularlo o ponerle una palabra o Sí. una denominación, qué sé yo, sí. Y en relación un poco con quizá el arte visual, todo lo que tiene que ver más con eso, que bueno, en mi caso me queda más lejano, no soy tan conocedora de ese mundo, pero por eso mismo también me interesa. Entonces no sé si quizá por ahí eh, puedes... Bueno, sí, bueno, lo que he estado trabajando recientemente tiene que ver con cosas entre dibujo, con cosas con video, instalación. eh, sí, y también, claro, me parece... eh, sí, para mí igual como esta relación entre artes visuales y escritura como es algo que un poco, no sé, con un libro publicado yo mismo me estoy dando vueltas, ¿no? Como a veces, o sea, quiero decir, hay cosas que para mí parten o han partido por mucho tiempo con mucho de imágenes. Hay cosas que hoy por hoy como parten mucho más de querer seguir profundizando en la escritura y bueno, y estoy viendo ahí también como que puede salir de ambos, ¿no? Para mí la idea es que sí, en cualquier caso se trate de como un conjunto coherente, ¿no? De no entender las dos prácticas como distintas, ¿no? Distinguidas una de otra, sino que se retroalimenten y desarrollar también proyectos. Soy un proyecto en el que estoy trabajando, en verdad, hace ambos, ¿no? Hace escritura y artes visuales. Entonces, sí, es eso lo que me interesa. Y en esa confluencia, ¿no? del arte visual y del arte literario, de la poesía,
¿cuáles han sido tus referentes o cuál dirías que es tu genealogía artística en ese sentido de la que bebe tu obra de una forma quizás de la que tú seas más consciente? ¿Cuáles serían como esos nombres que destacarías de cualquier disciplina? Yo creo que, o sea, como de manera consciente, pensando también en que, o sea, para mí una artista, y de hecho es española, se llama Alicia Koff, que para mí como leer su novela Hermano Hielo hace algunos años, como para mí fue, me pareció como paja como pensar en un artista que escribe, ¿no? Actualmente, como no sé, me gusta mucho el trabajo de Verónica Gerber, que es una artista mexicana. Bueno, acá en Perú tenemos como un referente, creo, como ineludible, como de artista y escritor que ha sido Eilson, ¿no? Sí, eso. O sea, en términos como de artistas, escritores, digamos, ¿no? Como, o sea, lo puedo pensar por ahí. Uh-huh. Estupendo, sí, creo que contesta nuestra pregunta perfectamente. O sea, era un poco como quiénes han sido como tus influencias o qué han constituido como una especie de aprendizaje, ¿no? Artístico en ese sentido. Creo que, por ejemplo, Eilson es uno de estos ejemplos paradigmáticos, ¿no? Sí, de una obra maravilloso. ingente y multidisciplinar, Uh-huh. de una calidad apabullante. ¿Lo has estudiado a él? ¿Lo has leído? O no sé si has visto alguna exposición o alguna performance suya. Exposiciones ha habido acá en Lima. Bueno, hace algunos años el Museo de Arte de Lima hizo una exposición. Su trabajo es como un referente acá en las escuelas, ¿no? De arte. Se lee mucho también, sí, claro. Sí, sí que es un referente. Sí, eso. Vale, bueno, nos gustaría ahora saber un poco que nos hables de cómo definirías tu relación con los receptores de tu obra, tanto con los lectores, ¿no? Como con bueno, los receptores de esa parte más visual. Si tienes presente el tipo de comunicación que quieres establecer cuando creas tus productos artísticos, si no piensas realmente en esa recepción, bueno, un poco cómo sería ese proceso. Eh, Creo que, no sé, podría responderle de varias maneras. No tengo como una respuesta como tan formulada, pero por un lado como, no sé, sí que pensaba en la experiencia con el premio particularmente y para mí fue como súper interesante leer frente a un público absolutamente desconocido, ¿no? De otro contexto, ¿no? Con, sí lo pensaba mucho, ¿no? Con una lectura muy distinta de lo que lo puede tener alguien que, digamos, como puede tener mucho más en común conmigo acá en Perú, ¿no? Previo a eso, o sea, lecturas de las que había participado había sido en clases o espacios como muy puntuales, muy chicos, ¿no? Y ahí era también como, digamos, como la misma ceremonia, era como un público importante, ¿no? Eh, y a mí sí que me generó como, me pareció súper interesante como si quieren, como ese contacto con, claro, no es en este caso un lector, ¿no? O lectores o lectoras, ¿no? Sino como, este, con un público, ¿no? Que me pareció súper interesante y a mí como, sí que me gustaría, me gusta mucho, o sea, a partir de eso como, y de volver también y recitar acá y ver otro tipo de público, como
sí que le he encontrado un gusto a la lectura. Sí, no me gusta mucho la palabra recitar, pero me le he encontrado mucho gusto a la lectura al público. Luego también otro modo en el que lo pienso también, no, sí que me interesa bastante hablarle a gente de mi generación. Eh, Me interesa bastante trabajar o buscar o partir de ciertos códigos, ¿no? Como generacionales. Y trato de hacerlo. Y luego también, no lo sé, por trabajos también que he hecho en curaduría y recientemente como, no sé, no sé, como un poco uno de los roles, digamos, del curador es el texto, ¿no? Hay como no sé, un trabajo que hice el año pasado con una compañera, con una amiga muy querida, que es bailarina. Hicimos un texto que hiciera que el público se mueva un poco a una coreografía en un espacio, ¿no? A partir de la lectura del texto, ¿no? Y tenía que ver también con eso, para mí como un poco un experimento de qué posibilidades puede tener un texto como por fuera de una hoja de papel, ¿no? De qué manera como podemos, digamos, movilizar al lector de una manera más física, ¿no? Es, y eso, ¿no? Como me gusta mucho que, o sea, un poco en contra de los textos en la pared, como que un texto se pueda mover con la persona que lo lee, ¿no? Te estoy diciendo cosas como muy dispersas, ¿eh? Mm. Y luego también como a mí me ha gustado mucho que de pronto como gente, claro, digamos, como ustedes mismas, ¿no? Que me han hecho un contacto para esta entrevista, otra gente que me ha escrito como por el libro y conectado y para mí como, no sé, finalmente un artista joven que no ha tenido como demasiada circulación de su trabajo, pero que un libro me ha hecho como enfrentarme a esas situaciones y yo como, no sé, para mí es este juego de entre cuando yo escribo también para mí estoy hablando con otros escritores, con otras escritoras, con otras personas a las que cito también, ¿no? Es como una conversación, a mí me gusta entender la escritura así, ¿no? Y un poco que alguien te escriba es como que también como esa conversación se extiende, ¿no? Se continúa, se expande, ¿no? Y para mí es como lindo, es como gratificante, ¿no? Como eso, como hacer una conversación más grande, ¿no? Me parece súper bonito esto que dices, ¿no? De la escritura como una conversación que se prolonga además cuando pues otras personas te contactan y luego pues todas estas visiones que nos has dado de relaciones con los lectores que en absoluto han sido dispersas, creo que al contrario han iluminado muy bien como esta parte de la creación artística que tiene que ver con cómo se comunica el artista, ¿no? Con sus espectadores, receptores, lectores. Y me ha interesado también lo que has dicho de que, claro, este viaje, cuando ganaste el premio viajaste a España, ¿no? Uh -huh. Viajaste a Madrid. Claro, Uh -huh. como quizás de ponerte por primera vez en contacto con lectores fuera de tu contexto cotidiano, cómo aquello transformó, ¿no? O cambió en cierto modo tu forma de entender la comunicación poética. Pues me interesaba como preguntarte por esto, por si querías profundizar un poco más, porque me parece interesante esta idea de cómo el contexto puede cambiar tu percepción de la creación artística. ¿Te refieres al contexto de...? Al contexto de recepción, por ejemplo, ¿no? En el caso de viajas a España, lees tus poemas por primera vez con este premio ante un público que imagino que era mayoritariamente español. Si eso luego, cuando regresaste y volviste pues, a escribir, a generar obra, de alguna forma estaba latente, ¿no? Como esta experiencia un poco ajena de haber trasladado tu obra a otro contexto o no sé, o si se vivió con cierta organicidad, naturalidad. Sí, a mí particularmente, no sé, también era la primera vez que viajaba a Europa. Y
o sea, como me pareció también súper interesante la sensación de ser un extranjero, como, este, y luego como, sí, o sea, el sí, o sea, sí que ha sido, ha tenido un impacto, yo creo que igual como, eh, un poco, igual después, después el viaje he vuelto como con muchas responsabilidades de trabajo, seguramente, o sea, y hay cosas que estoy trabajando y que seguramente van a tener como algo de esa influencia como post primera experiencia de extranjeridad, digamos, ¿no? Como, y bueno, eso, no sé, sí, eso es lo que podría decir por ahora, creo. Bueno, a mí también me pareció muy interesante esta idea, ¿no? Y también creo que tiene que ser, bueno, cuando menos curioso el venir aquí, lo que tú dices, ¿no? Que se reciba mi poemario en un lugar en el que se recibe desde unas coordenadas muy diferentes, ¿no? A en las que se ha escrito. Y bueno, me imagino también que a raíz de eso tu obra, en este caso este poemario, pero en general también tu obra visual ha comenzado a tener una mayor difusión, también quizá gracias a Internet, no sé. Queríamos justamente preguntarte un poco por esto último, por Internet, por tu relación con Internet, tanto en lo que tiene que ver a esa distribución y difusión de tu obra, como a la propia influencia que ha podido tener y puede seguir teniendo Internet y las nuevas tecnologías en general en tu propia creación. Imagino que también en tu caso, viniendo de todo el arte visual, pues quizá ha tenido un impacto también importante, ¿no? Porque al final es un medio que es muy visual. Entonces, si nos podías comentar un poquito algo en relación con esto. Eh, sí, o sea, yo creo que a todos los niveles. También tiene que ver con esto que les eh, mencionaba como, no sé, es una marca generacional, ¿no? Como a mí o sea, este fenómeno que también es como muy discutido respecto de cómo plataformas como, qué sé yo, como las redes sociales, ¿no? En general, como lo que hacen es como colocarte un tipo de información tras otra, ¿no? Que puede ser de muy distinta naturaleza, de muy distinto tipo, ¿no? Como eh, que insensibiliza también, ¿no? Al espectador, pero también como no sé, otros fenómenos como, claro, también se habla mucho de esta cosa de que eh, el Internet se ha vuelto un poco, claro, como esa esfera pública en la cual se discuten ciertos temas, ¿no? Pero también el Internet tiene esta cosa de aislar en guetos, ¿no? Como cierto tipo de discusiones, ¿no? Eh, yo de Boris Deutsch, un filósofo alemán, leía que un poco lo que había hecho el siglo XXI era como convertir el antiguo lema del feminismo, que era lo personal es político, a lo político es personal, ¿no? Y para mí como con la poesía lo que trataba era como también jugar a ver qué puede pasar en esa frontera entre lo personal y lo político, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y también jugar no sé, en la poesía, cómo es que o en los poemas, las cosas que estoy escribiendo, cómo es que lo, toda esta cosa de la dimensión política se filtra, se aparece y rompe un poco esa esfera de lo íntimo, y lo transforma también, ¿no? Y luego, sí, no sé, como también como
por internet, no sé, como pensando en alguno de los contextos en los que aborda este libro, ¿no? Habitación Persona Sola, ¿no? Como una de las imágenes es como, tiene que ver con un video que yo me encuentro en YouTube, ¿no? De 4 militares mirando un cuerpo de un manifestante asesinado, ¿no? Y que también tiene, claro, con el impacto que puede ser eso, verlo, ¿no? Como en donde sea en general, ¿no? Pero claro, también es un tipo de imágenes que nos llegan y al menos para mí era como, eh, no sé, esa mezcla de sensaciones, ¿no? De 4 personas como sin sensibilizarse mucho, ¿no? O nada, como creo que en ese sentido como sí que hay como esa, o sea, pensándolo si se quiere en términos de producción, ¿no? Del momento de producir un poema, como son cosas en las que estoy pensando, ¿no? En términos de... Claro, también hay como esta cosa de esta conversación de las que les hablaba hace un momento, ¿no? Como, claro, también hay como cosas que sí, ¿no? Como que, claro, como también ese tipo de contenido, como, no sé, como otras, como otro tipo también como que puede, o sea, sí, eso, ¿no? Como a mí me interesa a mí como jugar con distintos tipos de lenguaje y en ese sentido como Internet es como un gran saco de muchos lenguajes a explorar, ¿no? Y en términos de circulación, sí, lo que les decía, ¿no? Como para mí, como, sí, me estimula mucho como que gente en otros contextos lea el libro, conecte con él, converse con él, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, sí, eso, eso, como debe, sí, sí, eso. Incluso el propio título, ¿no? del poemario Habitación Persona Sola es una imitación de el típico lenguaje que se utiliza para promocionar estas habitaciones de alquiler, ¿no? O sea, Ujú, como ese ujú. lenguaje que quita todas las partículas que son inútiles, ¿no? No es una habitación para una Sí. persona sola, es habitación persona sola. Entonces a mí me Además tiene parece... fuerza la frase, a mí me encanta, es como, Sí, es un gatillillo, ¿no? Como, sí. sí, 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 es todo lo fundamental, ¿no? Y que se centre de repente en el título de un libro de poesía, creo que sí que nos dice mucho de esa voluntad generacional que tú estabas comentando y creo Ujú. que queda muy sintetizada en ese título. O sea, creo que en ese título se sintetiza el problema de la vivienda que puede ser común en Lima, pero es que yo creo que en España no es Sí. en absoluto diferente. Mm. Esta cuestión de los anuncios de habitación, persona, sola, no mascotas, tal. Luego la cuestión de, por ejemplo, eso, ¿no? Los lenguajes de Internet, la cuestión visual, porque remite directamente a un anuncio en una página de alquiler de casas. No sé, me parecía muy interesante este título. Eh, y bueno, ahora ya cambiando de tercio completamente, también te queríamos preguntar, cuando estábamos buscando información para preparar la entrevista, vimos que la crítica, bueno, al menos la sinopsis de tu poemario, comparaba tu poesía pues, con la de autoras como Carmen Ollé, con Blanca Varela, por la forma en la que poetizas Lima, ¿no? Que al final es una constante también en Eyelson, bueno, en muchos poetas en realidad, y también en Carlos Germán Belli. Eh, pero bueno, nos interesaba específicamente la poesía de escritoras mujeres, porque es verdad que te comparaban tu obra con la de Carmen Ollé y con la de Blanca Varela. Y bueno, es verdad que a partir de Blanca Varela se desarrolla una especie de poesía escrita por mujeres, una especie no, una poesía escrita por mujeres, ¿no? Que podemos entenderla o como poesía femenina o no. Pero bueno, ¿tú reconoces algún tipo de herencia en su obra o cuál es tu valoración, ¿no? De este tipo de escritoras en el panorama poético del Perú? Si las has leído, si las has estudiado o si en realidad las tienes presentes un poco como referentes, pero sin más. Sí, bueno, sí, igual,
no sé, Carmen Ollé para mí es una poetaza, ¿no? Como es una poeta gigante, Blanca Varela también, ¿no? Como para mí, creo que referentes y un lugar dentro de si quieren, esa familia poética, literaria, de la que hablábamos un momento, seguro que sí, pero también como con, no sé, para mí, o sea, sí que, no sé si las tengo como muy, muy en un altar, digamos, pero sí, como me resulta también difícil como decir como, ¿no? Como yo soy heredero, ¿no? Como es como una especie de admiración como que también como lo toma así como con mucho respeto, ¿no? Eh, o sea, en el sentido de que no, no, sé, como me parecería muy difícil como ponerme a escribir algo como pensé en hacerlo como ella, como una de ellas, ¿no? Como, y luego como, sí, o sea, también cuando leí la referencia y como la lista de autoras, autoras que son todos como muy admirados por mí, como decía como wow, ¿no? Como sí que me generaba como impresión, ¿no? Y sí, y lo mismo que cuando vi acá el libro en una librería limeña en el Virrey y estaba como al costado en la sección poesía peruana y estaba al costado Antonio Cisneros y qué sé yo, ¿no? Como también era como, es como ese sentido de familia que todavía como lo estoy procesando, creo, en algún punto. Sí. Bueno, Pero sí, o sea, referente sin duda, ¿no? Como sí, sí que particularmente a ambas, en realidad, a Carmen Ollé y a Blanca Varela las leo todo el tiempo, sí, me encantan. ¿y qué es lo que más admiras de su obra? Bueno, yo creo que hay mucho que admirar, ¿no? De ambas, pero bueno, quizá que es o con lo que más conectas, ya no desde un plano ni siquiera más artístico, sino desde lector por puro disfrute, bueno, como tú quieras, lo puedes comentar, pero quiero decir, ¿qué es lo que más te atrae de su obra? A mí de Blanca particularmente me encanta no sé, o sea, es que es algo que conversaba también hace algún tiempo con una profesora como es o sea, como hay como esa cosa como de limpieza del lenguaje, como de un poema que ha pasado por una edición, o sea, me refiero a la edición de la propia autora, ¿no? Como que digo como wow, ¿no? Como que a mí me parece, a mí me cuesta mucho, ¿no? O sea, me gusta mucho ese proceso de limpieza, muy entre comillas, ¿no? Como... Pero sí, sí que cuesta, ¿no? Sí, eso. De Carmen me encantan las imágenes que genera, sí, o sea, para mí Noches de Adrenalina es un poemario gigante, ¿no? Como, sí, como me encanta. Ujú. Bueno, es que creo que son dos poetas, bueno, extraordinarias, creo, ¿no? Ujú. Pero sí, justamente, además, me gusta mucho eso de que has comentado sobre la limpieza de Blanca Varela, porque yo creo justamente que la lees y parece que es que no sobra ni falta absolutamente No hay nada. error, ¿no? No, Sí, cada pieza es como un puzzle perfecto, ¿no? En el que sí, es increíble, entonces. sí, es em, maravillosa. bueno, no sé si Adriana quiere comentar algo sobre esto, porque sé que también las lee mucho. Y si no, No, pasamos. o sea, me encantan, sí, son increíbles. Y creo que justo lo que has dicho de Carmen Ollé, ¿no? De las imágenes, también me he conectado con lo que habías dicho de que el texto además se viva como desde el cuerpo, ¿no? Que creo que es algo que, bueno, y la de Blanca Varela también son dos poesías que se prestan Ujú. mucho a esa Sí. relación de la palabra con el cuerpo, ¿no? Con las resonancias físicas y quizás también, ¿no? En ese sentido, pues resuenan con tu obra Ujú. estas ideas. Pero bueno, no tengo nada más que decir. Bueno,
pues ahora nos gustaría preguntarte por algo que creo que además al hilo de todo lo que has comentado, pues va a dar juego porque tiene que ver justamente con cómo crees que atraviesa la actualidad de la realidad política del Perú, pero bueno, del mundo, ¿no? Porque creo que iba a decir, estamos en uno de los momentos más, pero no sé, parece que se suceden los años y no hay un momento que no sea, no sé ni cómo definirlo, pero bueno, que no tenga peso. En todos los aspectos. Entonces, bueno, queríamos saber justamente eso, ¿no? Que cómo atraviesa la realidad política del Perú, además justo antes de, o sea, conforme hemos iniciado la entrevista, ni siquiera habíamos iniciado la grabación, ya ha salido un poco por ahí algo. Y bueno, supongo que es evidente que es un factor relevante en tu obra, por eso queríamos que nos comentaras un poco todo esto. Eh, Creo que... Perdón, un momentito. Bueno, yo no sé, por partir de de este primer libro, como a mí en lo particular sí, o sea, yo escribo el libro a fines de 2022, no, sí, mediados de 2022, que es también cuando estalla como estas grandes movilizaciones, después el golpe de Castillo, de que le hacen el golpe a Castillo de vuelta. Entonces, para mí como lo interesante era... sí, bueno, el libro aborda de manera muy general, como marco muy general, como la habitación como un espacio en el cual tienen lugar distintos tipos de crisis, ¿no? La inmobiliaria era como el más evidente, pero también como hay alusiones a una crisis eh, económica, laboral, ¿no? No sé, como hay como extractos también que tienen que ver con cuestiones más sentimentales, y que suceda un estallido como el de 2022 y con información que llegaba y calaba como en la intimidad, como me parecía como perfectamente coherente que se integre a la escritura del libro, ¿no? Para mí era como más bien como... eh, para mí no era dable que quedara fuera, ¿no? Como, en ese sentido de qué manera como lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? De qué manera como lo político y lo personal están todo el tiempo en ese diálogo conflictivo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Como yo también en 2020, cuando hay el primer paro el primer como se levantan las restricciones por la pandemia y hay un golpe también a Martín Vizcarra, el entonces presidente, y entra el entonces presidente del Congreso y hay una serie de marchas y yo estaba en ese entonces trabajando con un par de amigues en el área de comunicaciones y nosotros éramos quienes un poco teníamos un grupo en el cual veíamos y nos pasábamos información de que asegurándonos de que todos los estudiantes que se habían registrado, porque había un registro de estudiantes de la universidad, y estuvieran llegando a sus casas, ¿no? Y un poco era como quedarse hasta tarde, ¿no? Porque eran marchas que se prolongaban y esperábamos como las noticias esta tarde de ver que todos los estudiantes lleguen, ¿no? Y para mí como esa imagen me quedó como muy grabada como corporalmente, si se quiere, ¿no? Como de quedarte esperando a que alguien no lo maten o lo detengan, ¿no? Y para mí lo que sucedió en 2022 era bastante similar. Estábamos viendo un poco el asesinato
de personas que en muchos casos ni siquiera participaban en las protestas, ¿no? Y para mí como era ese mismo sentimiento de ver como la muerte tocándote la puerta como en distintos momentos del día, ¿no? Y se te quedaba y para mí no podías no verla, ¿no? Como no venía a pedirte permiso si podía entrar o no, era como está sucediendo, ¿no? Y entra, se sienta contigo, no había modo de, de sacarla de que no pareciera en un libro como el que estaba escribiendo en ese momento, ¿no? Y a mí en general como sí que me interesa mucho también como no sé, que en general los artistas se vinculen con su contexto, ¿no? Que, que una obra también le hable a su contexto, ¿no? Y sí, es como el modo en que yo he tenido digamos, en términos de libro, algunas otras cosas he hecho, pero de hacerlo, ¿no? De decir algo sobre ese contexto, ¿no? Muchas gracias, Omar, por compartirnos estas reflexiones que son tan íntimas y a la vez tan importantes y tan emocionantes de ver que los artistas se comprometen con su tiempo, con todo el dolor que implica y lo difícil que es muchas veces mantenerse al día de la actualidad y lo mucho que cansa, ¿no? Y que te drena de energía. Creo que es muy importante y bueno, justamente Esther, por ejemplo, vivió también aquel momento estando allí, en Perú, eh, y creo que, bueno, que la literatura y que cualquier tipo de arte no sé si se comprometa, pero de alguna forma resuene con su contexto, muchas veces es inevitable. Eh, entonces, nada, te queríamos agradecer también como esta apertura, ¿no? Más personal a cómo viviste tú y a cómo repercutió en tu poemario en concreto. Pero bueno, también has comentado que está presente en otros trabajos que has hecho. Cómo repercutió este momento tan delicado para el Perú, ¿no? Y que ha marcado el inicio de otras muchas cosas que siguen viviéndose hasta hoy allí en el país. Entonces, nada, no sé si Esther quiere comentar algo antes de pasar. No, también agradecer, ¿no? Esa reflexión que creo que es muy importante y que me ha parecido muy, bueno, muy impactante porque, o sea, impactante sin impactar, quiero decir, ¿no? Sabiendo, no de lo que hablas, porque yo viví en muy poco tiempo lo que sucedió y bueno, no me puedo para nada como apropiar, ¿no? De una vivencia así, pero sí quizá lo que has comentado acerca de cómo la muerte está tan presente, creo, actualmente en nuestro día a día también, recuperando lo que has comentado antes del vídeo de los soldados, ¿no? Cómo hay una parte creo, por parte de la población de insensibilización quizá ante eso, pero al mismo tiempo creo que es muy importante discursos como el tuyo para recordar que no, o sea, que no hay que estar insensibilizados ante algo así porque es muy duro. Y luego, por otro lado, porque inevitablemente, aunque queramos, como ha dicho Adrián, aunque quisiéramos darle la espalda, y por eso me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? La muerte se sienta con nosotros todo el tiempo. Entonces, me ha parecido muy potente eso que has dicho. Y te lo quería agradecer porque, bueno, creo que has puesto palabras a algo. Bueno, que has puesto muy buenas palabras algo que de una forma u otra creo que a cualquier persona de nuestra generación, pues eso, dependiendo del país y desde sus vivencias, pero puede resonar con ello. Nada, bueno, después de habernos puesto así un poco más duros, ahora para cerrar te queríamos pedir que si podías leernos algún poema, el que tú quieras, o bueno, si quieres alguno más,
más, pero bueno, nos gustaría y creo que es el cierre perfecto para ver también cómo todas estas preocupaciones y todo lo que hemos estado hablando se refleja en tu obra. Sí, claro. Bueno, voy a leer justamente el poema del que les mencioné. Se llama Reflexiones mientras levanto un brazo. Tiene por subtítulo Poema de amor. A cambio de la barbarie, esta ciudad nos regaló una fotografía de ella a cambio de levantar un brazo de la manera correcta. Cierta vez dije, la noche es mi casa, pero el día me consuela. Cada mañana levanto un brazo, me estiro, deslizo un dedo en la pantalla del celular, pongo las manos sobre el teclado y solo me queda la noche, la noche, la noche. Y una noche pasó una marcha cerca de la habitación en la que dormíamos. Tú me decías que la poesía es un acto de respiración y movimiento, un polvo o un ejercicio aeróbico. Del amor solo echo de menos las confesiones poscoitales. Salimos a respirar el humo cuando se fue la policía. En la calle recogí una bandera, caminé solo con ella, toda la noche, te dejé mi otra mitad. Marché y vi todas esas filas de casas, todas esas puertas cerradas, todos esos carteles que decían, todo es posible, por favor, mantenga la calma. A la mañana siguiente llegué a trabajar. No pude dormir, corazón. Y no conozco la barbarie. Apenas sé de una noche en vela y de ataúdes que desfilan por mi costado, a una palma. Con 30 años aprendí a contarlos con los dedos. Además de ello, tengo un perro que teme al sonido de los buses y al paso de los soldados. Desde mi cama escuchábamos la voz primera, sin saber si volverán. Pero barbarie es solo una palabra, igual que Lima. Esto no sorprende a nadie. Con ella puedo comentar una imagen en mi celular, por ejemplo, la imagen de 4 militares contemplando un cuerpo inmóvil en el suelo. Puedo añadir, Ayacucho, 15 de diciembre de 2022. Un video capta el momento en que los manifestantes huyen de una ráfaga de disparos de un contingente de soldados. Clemer Rojas, estudiante de mecánica automotriz de 22 años, quedó tendido en el suelo. Había recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego en el tórax. Una cámara de seguridad registró su traslado a las 3:23 de la tarde. Rojas fue cargado por los manifestantes, quienes lo cargaron con dificultad hasta el grifo Primax. Ahí se encontró con los disparos de una patrulla militar y dejaron el cuerpo de Rojas. Puedo decir, disparaban apuntando al cuerpo, esto es una barbarie. Y para Bartes, esto sería un mensaje parásito, pero lo que aquí Parasita dice, el Perú es ahora un país que está en calma y paz. Con palabras y con balas reduce a manifestantes. Esto no sorprende a nadie. Así me encontraron esos 30 años en una habitación blanca, enfermo de cuerpo impoluto, no supe explicar nada. Pero miré de Lima, me dices. Miré de Lima un día que no soporte más su olor a mar, su tufa civilización. Los manifestantes ya se van, respondí el coro, y mi perro ladraba de nuevo. Pero me aburre un cielo sin nubes. ¿De qué delirio está hecha la esperanza? Ah, sujeto histórico, del pasado no recuerdo nada, así que cuéntomelo todo. Así he marchado para levantar el brazo toda la noche, esa es mi casa. Eso es, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Omar. Ha sido una conversación que yo creo que tanto Esther como yo hemos disfrutado muchísimo. Todas tus reflexiones y además estas conexiones, ¿no?, de la literatura con otras artes siempre enriquecen mucho y nos interesa mucho conocer también qué se está haciendo en otras disciplinas que no son necesariamente la literatura o la Genial. poesía. Entonces ha sido un gustazo. Mil gracias por prestarte a este proyecto, a participar y a pasar este ratito con nosotras. Sí, bueno, Encantado. yo me sumo a los agradecimientos de Adriana, ha sido un placer y un aprendizaje. Así que nada, te lo agradecemos muchísimo.